a veces verdes, a veces rojos, pero al final de cuentas espirituales, pues nos vamos encontrando entre los hermanos y hermanas que también van en esa búsqueda interior a través de los distintos caminos del Olos. Y ahí pues es cuando se reúne la ayahuasca con el temazcal en México. Y ahora es al revés, ahora ya he encontrado en la selva amazónica temazcales de origen mexicano, o sea, bajo las tradiciones mexicanas. Sé que hay casas de vapor en todo el planeta, pero las tradiciones cómo se llevan el temazcal tradicional en México, pues ya lo estamos observando en la selva amazónica. Entonces tenemos ya una sinergia que se podría volver también una posibilidad de generar ambas medicinas de forma simultánea. Pues en esa búsqueda es como encontramos la forma más pura de la ayahuasca, que sería el vegetalismo. No vegetarianismo, vegetalismo. Y ese vegetalismo pues lo encontramos en la selva amazónica peruana, donde está el origen de la ayahuasca, que allá pues ni siquiera era zona de quechuas, sino zona shipibo. Y entonces a la ayahuasca se le llama Oni. Y esa ayahuasca, ese brebaje, pues tiene bastantes leyendas dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres. Escucharás historias de cuál fue el origen de la ayahuasca. Pero al final, bueno, pues es el mismo concepto, una energía femenina que surge de la selva para expandir su conciencia al mundo entero. Y no me refiero al globo terráqueo, me refiero al mundo espiritual, al mundo físico y también, ¿por qué no?, al mundo mental, ¿verdad? Entonces, esta expresión de la naturaleza pues fluye originalmente de esta planta, la liana ayahuasca, la cual consideramos que comenzó a aprender con el paso de los años acerca de su entorno y acerca de sí misma, hasta generar una conciencia de sí misma. O sea, se supo, se reconoció. Sí, podríamos mencionar con muchísimo cuidado de la palabra. Crece, nace y crece el ego de la ayahuasca. Entonces pasan más cientos de años, más miles de años, y empieza a tener cada vez más sabiduría, no inteligencia, sabiduría. Y en esa conciencia de sí misma y de su entorno genera maestría. Y varias plantas lo alcanzan también, plantas, minerales, hongos, animales y humanos alcanzan maestría en esa evolución espiritual. Y la ayahuasca comparte entonces su evolución espiritual, su conciencia, la comparte con su entorno, con el jaguar, con la anaconda y con sus, vamos a llamarles amigos, aliados, árboles y plantas, habitantes de la selva, como la sirena. Y a partir de ahí empieza a expresarse cada vez con más fuerza, sobre todo a los que tenía más cerca, a los oriundos, nativos, shipibos, conibos y chetebos, quienes la comienzan
Amazonas, pues entonces ya se identifica cuál es el elemento que puede equilibrar de nuevo a la persona que se encuentra en ese trastorno. Así surge entonces el concepto medicinal de la medicina. Entonces dista mucho los enfoques que tenemos, sobre todo los enfoques citadinos, de que la ayahuasca es una medicina que remedia cualquier tipo de enfermedad, necesidad, cáncer, osteoporosis, cientos de enfermedades. No, la ayahuasca no es una medicina milagrosa. La ayahuasca es un remedio que cura y sana. Entonces, ese es el origen mismo de la ayahuasca. Pero en esa posibilidad que tenemos de recibir la medicina, de recibir el aspecto medicinal, esa sanación, esa cura por parte de la conciencia mucho más sabia que nosotros, es que también se abre la posibilidad, se abre la ventana. La diosa de la luna. Estoy un poco drogada. Estoy un poco... Los humanos en su mundo, en la geometría del universo, en las matemáticas de la realidad, y poder observar entonces también con admiración, con asombro, qué es lo que pasa más allá de esta realidad tridimensional. Y es ahí en donde comienza el teogenismo, la posibilidad de dar un vistazo más allá de la caja, más allá de lo que nosotros consideramos normal o real. Entonces nos desplegamos a través de la ayahuasca como si fuera una llave. Al final de cuentas es una clave, es una clavícula que abre la puerta de la percepción y nos damos cuenta que no nada más somos carne y hueso, que no nada más somos mentes conectadas, sino que tenemos posibilidades infinitas, esa capacidad divina de poder percibir en todo momento. Y eso nos durará unas fracciones, nos durará unos instantes, pero serán suficientes para poder revolucionar nuestras propias vidas y ver que no todo es una acción mecánica, una acción cotidiana, sino que hay énfasis que nos lleva a la posibilidad de discernir un objetivo más allá del económico, más allá del habitual, más allá del cotidiano, en donde hay un enfoque hacia la posibilidad meta cotidiana y que también representa la fuente o el origen. Entonces se genera pues un conocimiento profundo, una sabiduría tan enorme que pues tarda uno bastante tiempo en analizarla y traducirla a algún tipo de lenguaje humano. Es una gran aventura. Entonces tenemos dos caminos ahí, los caminos de el diagnóstico y el equilibrio, y el camino del conocimiento del mundo interior. Y esto se dará a través de la interacción con la mente, con la visión. La visión entonces no es la alucinación, ¿verdad?, que nos han enseñado los medios. No es la alteración de la realidad, sino es, valga la expresión, la caída de la óptica, la caída de la vista ordinaria y la apertura de lo que nuestros hermanos orientales han llamado el tercer ojo, para poder interactuar con nuestra mente y adquirir ese conocimiento y la posibilidad de ese equilibrio a través de la visión. Entonces, ayahuasca no es droga, es antidroga. ¿Por qué? Porque despega los sistemas aprensivos, porque equilibra a la persona encontrando otra vez su justo medio a través de su propia conciencia. Y también enseña, entonces es la maestra, no nada más es la doctora, es la maestra, y enseña
de una forma gratuita a quien decida ser alumno, ¿verdad? Entonces, justo en la oscuridad es donde más se distingue la luz. Y esto se hará a través no de la alucinación, sino de la visión. No se alteran los estados, no se afectan los estados mentales, se calibran, se sintonizan, se hacen más efectivos, se limpian los canales intuitivos y entonces generamos una mayor percepción. No nos volvemos más inteligentes, nos volvemos más sensibles, nos volvemos más compasivos, amorosos, colaboradores, cooperativos. Y ahí entonces viene la oportunidad del cambio. Porque esto representa entonces, estos tres aspectos representan la caída inminente de los miedos. Y no nada más la caída o su destrucción, sino su alianza. Sí, la utilización amorosa de nuestros propios miedos. Y no solo eso, sino también al final, de forma simultánea, se intensifica el ánimo de vivir. ¿Qué tenemos entonces como resultado? ¿Cuáles serían entonces los efectos en ese sentido? Pues menos miedo de morir y más intensidad de vivir. Al encontrar entonces el objetivo, al encontrar la sanación interior, al encontrar cuáles eran los nudos que amarran al ser a estar postrado ante ciertas ideologías o creencias, entonces el ser tiene la posibilidad, ¿verdad? Porque la ayahuasca no libera, tiene la posibilidad de liberarse. Es el ser el que se libera. En términos materiales, en términos físicos, entonces reconocemos la respiración, la inhalación y la exhalación. Reconocemos la alimentación, reconocemos el agua, reconocemos el entorno como una fase constantemente constructiva, constantemente educativa, constantemente progresiva. Y eso, bueno, tiene grandes beneficios a nivel social, a nivel individual, a nivel hasta económico, ¿verdad? Porque cuando se cambian los paradigmas, cuando se limpian las ideas, cuando se despeja la conciencia, entonces uno puede enfocarse muchísimo más, de una forma más preclara, en la abundancia. No solo en la económica, en la abundancia, con A mayúscula. ¿Todo esto puede pasar en una sola sesión de ayahuasca, en una sola noche? Sí, eso es lo mágico. Habrá quien necesite 2, 3 encuentros, tal vez 5, 10 encuentros. Tal vez necesite fallar e ir con unos hermanos o hermanas que no tienen ni idea del manejo de la ayahuasca. Tal vez necesite esas experiencias un tanto desagradables o insatisfactorias para poder llegar a los caminos en donde se están desarrollando las cosas con respeto, con responsabilidad, con experiencia, con amor, como en Jaguar Negro. Y tarde la persona sesiones hasta encontrar el clic que pueda ser el parteaguas de su vida. Eso es. Algunos detalles de lo que representa nuestro trabajo, un trabajo diario de los jaguares negros que nos hemos organizado en forma de tribu, en forma de familia, con el tótem del jaguar negro, y que compartimos la ayahuasca con ustedes. Y no solo compartir ayahuasca es darles ayahuasca líquida que sabe bastante desagradable, ¿verdad? No. Compartir ayahuasca con ustedes es compartir los caminos del amor y alejarnos cada vez más de los caminos del miedo, del odio, de la guerra, del resentimiento, del prejuicio, para podernos acercar más hacia la felicidad que representa la impermanencia. Entonces seguiremos utilizando el Facebook, el Instagram para generar imágenes y para compartir imágenes que nos lleven hacia ese equilibrio espiritual. Seguiremos compartiendo en
las demás redes sociales.